¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a tomar nuestra foto correspondiente del aula de hoy y después voy a compartir mi pantalla para iniciar con nuestra sesión. Un minuto, por favor. Bien, como pueden observar en sus pantallas, entonces el día de hoy llegamos a la semana número 16 de nuestro curso de filosofía. Bien. En la sesión correspondiente vamos a desarrollar la segunda parte dedicada a la disciplina filosófica conocida como estética. La semana pasada ya vimos la primera parte de la estética, en tanto su definición etimológica, algunas teorías respecto del arte de distintos filósofos, algunas posiciones respecto de los juicios estéticos, etcétera. El día de hoy lo que vamos a ver es un poco ya más dedicado al ámbito del arte, algunos movimientos artísticos y también algunas concepciones de la estética, otros conceptos de la estética eh, respecto de su relación, sobre todo con algunos ámbitos de la sociedad. Bien, entonces empezamos. Vamos a ver sobre todo movimientos artísticos contemporáneos, ¿correcto? Es decir, movimientos que se desarrollan entre el siglo XIX y el siglo XX y además tienen como característica general eh, todos estos movimientos el de ser vanguardistas, ¿no? Van a imponer entre ellos ciertas características, a veces irruptorias, dentro del ámbito del arte. Tenemos primero el impresionismo, que en su origen es un impresionismo francés, en donde los impresionistas, sobre todo los artistas dedicados al arte pictórico, eh, lo que van a hacer es centrarse en reproducir los colores y, y los juegos de luces que ellos van a captar, especialmente en escenarios cotidianos y después se van a enfocar en escenarios propios de la naturaleza. Bien. Tenemos entre los más grandes representantes del impresionismo a Claude Monet, a Edouard Manet, a Paul Cézanne y Auguste Renoir. Em, por ejemplo, mira, em, esta es la pintura más representativa de Monet, es la impresión Sol naciente, en donde puedes dar cuenta de cómo se le otorga mayor eh, protagonismo, bien, y esto es lo que lo separa, por ejemplo, del arte renacentista a estos movimientos que surgen entre el siglo XIX y el siglo XX, porque se le da mayor protagonismo a cuestiones como los colores, al juego de color, a cómo se pueden captar las luces y se pueden reproducir allí. Si te das cuenta, vemos aquí cómo es que se refleja la figura del sol, los rayos del sol sobre el agua, pero no tienen una forma definida, no tienen líneas definidas.
Bien, estas pinceladas así no definidas son, es una de las características principales del impresionismo. Aquí también tienes, por ejemplo, esto supuestamente es un bote y aquí hay personas, pero no está totalmente definido, no son como sombras. Luego tenemos aquí a el bar del Folieberger de Manet, bien, en donde la figura principal sí está marcada, si te das cuenta, es la barista, la persona que atiende, ¿no? En la barra, eh, con los distintos objetos que tiene alrededor, pero en donde podemos encontrar sobre todo estas características del impresionismo es en el espejo que tiene detrás. Bien, esto es, o sea, es un bar, es un establecimiento, ¿no? Y en el espejo, bueno, expresa el cansancio de esta persona, ¿no? Seguramente es una noche muy agotadora y detrás de ella, lo que ella ve, porque lo que ve ella es esto, lo que está en el espejo, vemos a un sinfín de personas, ¿no? Reunidas, pero no las diferenciamos, ¿bien? No diferenciamos los rostros o las facciones tan claramente como sí diferenciamos las facciones de el personaje que se encuentra en primera plana. Bien, entonces estas son algunas de las características del impresionismo como corriente artística. Luego del impresionismo pasamos a, bueno, un detalle que no está aquí, pero cabe mencionar. Después del impresionismo viene una etapa conocida como post-impresionismo, bien, en donde se toma algo- alguna influencia del impresionismo, pero se remarcan ciertas cosas. Por ejemplo, en el impresionismo no encontramos líneas definidas en los objetos. En el postimpresionismo lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar mucho más contraste de colores también. Uno de los representantes más importantes, uno de los miembros más importantes del movimiento postimpresionista es Vincent Van Gogh, por ejemplo. Seguimos y tenemos el modernismo. El modernismo nace en finales del 1800 y se va a instaurar en Europa y en cada país de Europa va a tener un nombre distinto, ¿bien? Y después va a llegar a Norteamérica, específicamente a los Estados Unidos. En el arte moderno, bien, el modernismo, eh, también conocido como eh, arte nuevo, lo que, lo que diferencia el modernismo de otros movimientos, movimientos que lo anteceden, es lo siguiente. La obra de arte que van a producir los modernistas eh, no solamente va a ser la obra de arte que tú puedes apreciar en un museo o en una galería, bien, sino que las características del arte moderno, por ejemplo, bien, eh, la evocación a la naturaleza, eh, la reproducción de em, objetos, o perdón, sí, objetos o animales marinos, sobre todo. En arquitectura vamos a ver que su arquitectura es mucho más sagaz, es mucho más atrevida que las anteriores. Van a jugar con formas que no son del todo rectas, que no son cuadradas o rectangulares, sino hay formas como de ondas también, evocan todo lo que es la naturaleza, las flores, como vamos a ver. eh, entonces, em, todas estas características, además de una gran enaltación a la figura femenina, pero ya no hay una ya devoción a la figura femenina como anteriormente esto se relacionaba con la figura de María, bien, de la Virgen María. No, aquí es una cuestión más terrenal, si se quiere, alrededor de la figura de la mujer. Todo esto no solamente se va a plasmar en la obra de arte, sino que también vas a encontrar, por ejemplo,
características, bien, del arte moderno, del modernismo, en mobiliario que puede usar cualquier persona, ¿no? Bueno, en este caso obviamente tenían acceso a él personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? A sillas con grabados y detalles muy representativos del modernismo, al marco de los espejos también, jarrones, etcétera, etcétera. Trataban de reproducir, además de un arte para espacios que estaban diseñados para mostrar este arte, también llevarlo a espacios de la vida cotidiana, ¿no? Como una casa, como un salón de té, si es que hablamos de jarrones y de tés, un dormitorio, si es que en las camas se podía poner estas cosas, ¿bien? Además, se juega con las texturas en el modernismo, las texturas que se pueden eh, plasmar dentro de las obras. Bien, uno de los mayores representantes del modernismo es Gustav Klimt. Bien, aquí tenemos el clásico, su obra clásica, su obra más importante titulada El beso. ¿Bien? Si te das cuenta, aquí hay flores, casi en todos lados hay flores, con los colores muy contrastados. Tenemos la imagen de la mujer. Bien, y esto dorado que tú ves aquí, que parece pintura, en realidad no es pintura, son láminas pintadas con oro. Bien, se utilizaba eso también, había un contraste de materiales. Klimt utilizó esto porque venía de una familia herrera, su padre fue herrero, entonces sabía manejar este material. Bien, por aquí también podemos ver exactamente de una manera mucho más clara, por ejemplo, la evocación a la naturaleza, las flores. Aquí tenemos figuras de olas de mar y también cómo es que evoca la figura femenina, el modernismo. Es una cuestión mucho más sensorial, más sensual, si se quiere, eh, a diferencia de cómo se erguía la figura femenina en torno a todas las cualidades de la Virgen María en el Renacimiento, por ejemplo. Bien. Em, Otro representante muy importante del modernismo en Europa es el señor Antoni Gaudí, que era artista y arquitecto. Bien. Seguramente si no has ido a Barcelona, pero has visto, ¿no? O conoces, has oído hablar de eh, el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? ¿Quién diseñó la Sagrada Familia? Gaudí. Ya casi en el final de su vida diseña este templo, ¿no? Es encargado para diseñar este templo. Tiene algunas influencias góticas, sí, pero por dentro el templo sigue teniendo mucha estructura en torno a estas características del movimiento moderno. Bien, si tú vas a ver ahora la Sagrada Familia, producto de que Gaudí no terminó la obra porque sufrió una abrupta muerte, hasta el día de hoy, bien, esto de aquí, no sé, estas estructuras que ves aquí, precisamente están trabajando para terminar em, de construir la Sagrada Familia como la ideó en un principio Gaudí. Bien, dentro de este templo vas a encontrar muchas referencias a estas características respecto de la naturaleza, los pasillos, las formas que tienen son como ondeadas. Bien. Luego tenemos la casa Milá o la Pedrera, también conocida como la Pedrera, también diseñada por Gaudí. Mira, aquí tienes estas, la estructura te da una sensación de que se está moviendo, te da una sensación de olas, ¿no? Y también las columnas, mira, no son rectas, tienen curvas, las ventanas no son cuadradas como acostumbramos tenerlas, ¿no? Aquí arriba también.
vas a encontrar hay una famosa forma de cruz que solía utilizar Gaudí en sus obras, también es muy representativa esta cruz de tres lados que diseñaba Gaudí. Bien, aquí también las columnas, muchas veces Gaudí formaba columnas como si, y les daba el aspecto de un hueso, un hueso grande, ¿no? Muy llamativa también esta manera de plasmar el arte, y esta es una de las características del arte moderno desarrollado en España. Bien, entonces este es del modernismo, avanzamos. Tenemos ahora el cubismo. El cubismo nace a inicios del siglo XX en Francia, luego se extiende a muchos lugares de Europa, llega incluso a este lado de la región. Bien. Em, la característica que salta a la vista cuando uno está frente a obras de artistas cubistas es lo siguiente, ¿no? Cómo no representan las figuras de la forma en la que uno ve estas figuras. O sea, si tú estás frente, por ejemplo, aquí vemos un piano, el piano no tiene las líneas como están representadas en este cuadro. Bien, eh, el cubismo va a tener líneas rectas y curvas muy marcadas, ¿no? Estas líneas lo que van a hacer es ayudar a que tú diferencies las formas, porque ellos representan las formas de distintas maneras a como está en la realidad. El cubismo es un movimiento que pues además lo que va a hacer mediante su obra, mediante las obras de los distintos artistas, es denunciar de alguna manera cuestiones que están pasando. Por ejemplo, tenemos la clásica Guernica de Pablo Picasso, que como te comentamos la semana anterior, eh, lo que denuncia es el bombardeo de la ciudad de Guernica en España, producto de la guerra, ¿no? Entonces se utiliza el arte para representar ese tipo de horrores eh, ejecutados por la sociedad, por el ser humano mismo. La Guernica además pertenece a posee características de la primera etapa del cubismo. En una primera etapa, el cubismo no utiliza colores, lo que utiliza son escalas de grises y juega sobre todo con las luces, ¿no? Con las tonalidades de grises, de oscuros, y luego pasa a una siguiente etapa, bien, en donde ya se utilizan mucho más colores. Por ejemplo, aquí en el dúo de George Braque tenemos colores mucho más saturados, bien. También es ya otra obra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, en donde también se juega con la representación de la mujer. Bien, hay muchos movimientos contemporáneos. Vamos a ver cómo es que se representan a las mujeres. Se deja de pensar la figura femenina como una figura totalmente sagrada, bien, o llena de virtudes que corresponden al catolicismo, o digamos muy elevada, ¿no? Sino que se tiene la figura femenina como ya algo mucho más al alcance en tanto está dentro del mundo terrenal. Por eso es que vamos a ver representadas la figura de la mujer de distintos puntos de vista dentro de muchos movimientos artísticos contemporáneos. Por ejemplo, aquí Picasso ya está jugando con el color, pero dentro de esta aplicación del color en sus obras todavía juega con las tonalidades de la luz. Bien, y como vemos representa la figura de la mujer en líneas curvas y líneas rectas sobre todo, pero igual de manera muy difusa. Bien.
Igual, de la misma forma aquí en el dúo de Braque, si ves aquí, eh, uno de los personajes de esta pintura sostiene una especie de diario. Eh, existe un método que se introduce en esta segunda etapa del cubismo, bien, y es el método del collage. Se utilizan también retazos de diarios, se utilizan también otros materiales que se incorporan a la obra para darle algún tipo de distintivo. ¿Verdad? ¿Qué hacía esto? Él utilizaba trozos de diarios en sus distintas obras. Bien. Ahora, una característica importante del cubismo es que traspasa el arte pictórico. Bien, este desafío con el que se presenta o como el que se presenta el cubismo frente a, a sus a los movimientos artísticos que le anteceden, no solamente lo encontramos en la pintura, sino que también lo encontramos en la literatura. Bien, un representante del budismo en la literatura es Apollinaire. Apollinaire. Bien, ¿qué sucede? Mira cómo presenta un poema, bien, con los cubistas literatos o los cubistas literarios también van a eh, reformar, digamos, la manera en la que se escribe, ¿bien? En la que se escribe el verso, ¿no? Ah, hay más, si tú buscas vas a encontrar incluso forma de una mujer con sombrero, así, em, en esto, ¿no? Encontramos este caligrama eh, en donde donde puedes leer tú cómo es que puedes leer de esta forma, de izquierda a derecha, en otros vas a leer de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Es otra manera de presentar los versos. Ahora, este cubismo literario también llega a esta parte de la región. Tenemos aquí el famoso triángulo armónico de Huidobro, poeta chileno. Bien, dentro de todo es un poquito más estructurado que el anterior que vimos, pero igual hay expresiones de cubismo literario también en Latinoamérica. Bien, entonces este es el cubismo. Hasta aquí todo claro, podemos avanzar. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bien, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Después tenemos el expresionismo, también conocido específicamente como el expresionismo alemán, porque nace a inicios de 1900, precisamente en Alemania. Y contrario que el impresionismo, el expresionismo ya no va a buscar tanto reflejar, bien, eh, cuestiones como la naturaleza o cuestiones de vida cotidiana, o si las representa, las va a hacer de distinta manera, ¿bien? Sino que lo que va a hacer es centrarse en que la obra de arte, el material que se use, el trazo que se use en la obra de arte, los, eh, lo- los personajes que se vean en esta obra de arte, sobre todo muestren lo más, lo más profundo o aquello que de otra manera no pueda mostrar el autor, es decir, el artista mismo, ¿correcto? Em, Uno de los representantes más conocidos del expresionismo es Edvard Munch con la obra que tienes de este lado, el grito, ¿no? Que hay un sinfín de análisis sobre esto, como por qué es que esta persona está así, en dónde está en una terraza, está en un muelle, lo que tiene detrás es un atardecer, lo que tiene detrás es el infierno, lo que tiene detrás es
el mar, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está pidiendo ayuda? ¿En realidad está gritando o no? Bien. Eh, entonces, a partir de allí, lo que se busca en el expresionismo es, pues, digamos, tú puedes reproducir escenas de la naturaleza, como buscaba hacerlo el impresionismo, pero por sobre todas las cosas debes tener en cuenta que tu representación es 100% subjetiva. Bien. Por ejemplo, si estamos frente a un paisaje y nos lo piden reproducirlo, y nos dan un cuadro del mismo tamaño a los dos, nos dan la misma paleta de pinturas, nos dan el mismo tiempo, seguramente no lo vamos a reproducir de la misma forma. No vamos a tener los dos la misma manera de reproducir este paisaje, a pesar de que estemos los dos mirándolo en este momento, sino que según el expresionismo esto se daría porque cada uno tiene distintas formas de entender, de recepcionar y de comprender este paisaje. Bien, y también aquí pues tenemos a Kirchner con su clásica salida de la luna, ¿no? Cómo es que posiciona los colores alrededor de toda esta obra, cómo es que lo que busca remarcar sobre todo es precisamente este anochecer ya, cómo es que se va yendo el sol y va apareciendo la luna dentro de este espacio. Bien, entonces este es el expresionismo como movimiento artístico. Eh, Pasamos ahora al surrealismo. El surrealismo nace en 1924, en el año 1924 en Francia, específicamente en octubre de 1924, cuando el poeta y artista francés André Breton publica su primer manifiesto del surrealismo o manifiesto surrealista, tan solo. Bien. En él lo que va a proponer es un movimiento artístico, sobre todo comprometido, bien, con causas sociales propias de la época, porque Breton lo que buscaba era un movimiento de artistas, sobre todo con tendencia política de izquierda, ya que él era miembro del Partido Comunista francés. Em, y las influencias que tenía sobre todo el surrealismo eran obviamente, por obvias razones, dado que Breton era el fundador de este movimiento, tenía influencia de la filosofía marxista y sobre todo tenía una influencia muy fuerte del psicoanálisis, o sea, del psicoanálisis de Freud. Bien, a través del surrealismo lo que los artistas buscaban era pues a través de esta crítica que podemos decir que se realizaba, se buscaba que el otro, en este caso el espectador, lo que pueda hacer es mm, preguntarse, reflexionar, ver qué cosas estaban mal, ¿no? Qué cosas se necesitaba en el mundo cambiar. Bien, uno de los más grandes representantes del surrealismo es Salvador Dalí. En el lado superior derecho de tu pantalla tienes pues su clásica persistencia de la memoria, en donde se dice o sobre la cual se dice que Dalí empezó a trabajar a partir de la lectura de la interpretación de los sueños de Freud. Entonces tiene un fuerte este cuadro. A ver, vamos. Este cuadro tiene una fuerte influencia sobre del psicoanálisis freudiano,
sobre todo de la interpretación de los sueños de Freud. Cuando Dalí leyó a Freud, le pareció muy innovador y muy importante, por lo tanto, lo que pasó con la obra de Dalí es que se transformó a partir de esta lectura y este conocer a Freud. Bien, muchas de sus obras estuvieron marcadas pues la, por el psicoanálisis freudiano. Aquí en la persistencia de la memoria encontramos los clásicos relojes derritiéndose, es decir, se plantea así una crítica muy clara a eh, cómo se lleva en ese momento y actualmente también podemos aplicarla, cómo es que se lleva la vida de los hombres, ¿no? ¿Cómo es que se está desarrollando esta vida? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Realmente estamos dedicándole tiempo a las cosas importantes o estamos simplemente dejando que pase el tiempo así? Además, ¿no? El representar todo esto en una zona árida, como una especie de desierto, donde ves por ahí un horizonte que parece un mar o a la vez solamente parece el cielo, en dos, ¿no? En dónde nos ubica a nosotros como humanidad? Se dice también que esta parte del cuadro puede representar un autorretrato, con una parte del rostro de el mismo autor derritiéndose y sobre ella otra vez un reloj que se está derritiendo. ¿Bien? A pesar de que Dalí fue, podemos decir, el máximo representante del movimiento surrealista, eh, llega a muchos, muchos desacuerdos con Breton y él deja el grupo, se separa del grupo de artistas surrealistas. ¿Por qué? Porque Breton lo que quería era un compromiso mucho más fuerte de parte de los miembros del movimiento surrealista con el Partido Comunista. Incluso muchos artistas se inscribieron a el Partido Comunista eh, bueno, por puede ser una especie de simpatía o realmente porque creían en sus ideas o porque después habían conversado con Breton y sabían que en realidad esta era una de las cosas que él más quería de la gente que compartía espacio con él, pero quien no aceptó inscribirse en el partido o seguir esta línea muy específica en el arte, ¿no? Esta línea del marxismo fue Dalí. Entonces se separa Dalí de este grupo. Cuando discuten, cuando ya están cada uno por su lado, Dalí dice, bueno, finalmente no me echaron a mí del movimiento, ¿no? O sea, yo no he dejado de ser surrealista, porque en realidad el surrealismo soy yo. A donde yo me vaya, vendrá el surrealismo. O sea, se enfrentan pues en una especie de eh, a ver quién se impone frente a quién posee, ¿no? Talido que con esto lo que expresó fue que él no necesita que alguien lo llame surrealista porque él mismo, el surrealismo yace dentro de sí, ¿no? A pesar de que quien de alguna manera funda el movimiento surrealista fue Breton con su primer manifiesto surrealista o manifiesto del surrealismo. Bien, en la parte baja de tu pantalla también tienes un clásico, una clásica obra surrealista, esta vez de autoría de Joan Miró, llamada La golondrina amor, en donde otra vez damos cuenta de estas cuestiones siempre de formas decayendo, de formas cayendo, de formas derritiéndose, de formas siempre en movimiento y del contraste de colores muy marcados que tiene el movimiento surrealista, ¿bien? Cómo es que se configuran, cómo es que se forman precisamente estas golondrinas que llevan mensajes,
¿no? Mensajes respecto del amor, de la fraternidad, etcétera. Bien, entonces estas son algunas características del surrealismo como el movimiento artístico contemporáneo. Entre sus representantes tenemos a otra vez Dalí, Joan Miró, a André Masson, Man Ray, y también tienes alguna incursión de Pablo Picasso, cubista por excelencia, pero también tienes alguna inmersión, alguna influencia del surrealismo en algunas obras de Picasso, ¿no? Y esto es algo que puede pasar y que en realidad pasa. Es decir, eh, autores que son parte de uno o varios movimientos más, porque en sus obras se puede verificar la influencia de las características de uno o más movimientos, porque a veces los movimientos artísticos conviven entre sí. Bien, entonces también aquí podemos mencionar a Picasso. A ver, seguimos. ¿Qué más tenemos? Por último, tenemos el arte pop que ya aparece en la segunda mitad del siglo XX. Se va a expandir en Gran Bretaña y en Estados Unidos, sobre todo. El arte pop, o también conocido como pop art, eh, va a representar una crítica a través de la burla y la sátira, ¿no? A esta concepción del arte como accesible solamente para ciertos grupos. Así es como se va de alguna manera a estandarizar eh, el arte como objeto que puedes encontrar en cualquier lugar, tu casa, en la calle, en el trabajo, ¿bien? No hay pues lugares específicos donde tú puedas ir o a los que tú debas concurrir para apreciar obras artísticas. Em, Más grande representante del pop art es sin duda Andy Warhol. Tenemos aquí, mira, su clásica latas de sopa Campbell, que es como su nombre lo dice, son latas de sopa que todo el mundo tenía, o sea, toda la gente de clase baja, de clase media, obreros, quienes fueran, conocían esta, esta etiqueta de las sopas Campbell, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, tomó la fotografía de estas latas de sopa, las alineó, ¿no? En un tamaño considerable y las pintó, las fotografió y las presentó como un cuadro, ¿no? Quien sea que vea esto va a identificar de manera inmediata eh, precisamente el objeto que vemos reproducido varias veces, ¿no? Y finalmente lo que puede decir el autor es, bueno, ¿y quién me va a decir que esto no es arte? No, si también se puede hacer arte así. Tenemos también eh, esta otra, eh, este es un fragmento de un cómic que también tiene eh, algunos elementos del arte pop, como este contraste de colores, estas líneas muy marcadas, como vemos en los cabellos, en el rostro del personaje. Bien, eh, esta influencia, por ejemplo, de estas características en mm, elementos de reproducción masiva, como en esa época eran los cómics, lo que hace es desafiar a la concepción de un arte frente al que solamente pueden acceder ciertas personas, ¿no? En este momento, lo que pasa es que tú puedes caminar en cualquier lugar y vas a encontrar arte, puedes apreciarlo, puedes interpretarlo, puedes disfrutarlo. Esto en realidad es lo que plantearía el arte pop. Tenemos también algunas otras representaciones. Aquí en este lado tenemos
Este es un collage, ya, de Eduardo Polozzi, que se titula Yo era el juguete de un hombre rico en español, que salió a la luz en 1947 y se considera el primer cuadro, ¿no? Digamos, la primera representación de arte pop. ¿Por qué se le dice arte pop? Por esto, mira. Por el sonido que irrumpe cuando se jala este especie de arma que parece una botella en realidad, ¿no? Se unen representaciones, ¿no? La representación clásica que en ese momento se hacía de la mujer en algunos, aquí en este caso, algunas revistas, ¿ya? Donde te enseñaban, pues daban algunos tips para las mujeres. Obviamente, si vemos estos tips, estos consejos actualmente, vamos a considerar que son sumamente discriminatorios, machistas, etcétera, etcétera. Pero en la época era lo que se esperaba. Bien, tenemos todas estas características que eh, pueden diferenciar al personaje, ¿no? Aquí es un collage, tenemos distintos elementos que para la época eran muy importantes, pero a la vez eran masivos también. Bien, esto también es una clásica representación de los colores que solía utilizar Andy Warhol. Toma, por ejemplo, una fotografía muy popular, ¿no? De la mujer más popular, probablemente en esa época en Norteamérica, ¿no? Marilyn Monroe. Por eso el cuadro se titula Shot Marilyn, donde la misma fotografía está representada en distintos colores y en distintos contrastes. Y lo que va a representar también es el el fin del conflicto que está viviendo el país, ¿no? Algunos, con estos colores tan llamativos, lo que va a dar cuenta, se dice, es el nuevo camino que se está trazando en esta sociedad al salir de estos conflictos, la industrialización que se sigue dando, eh, la mirada que va a cambiar también a partir de las noticias que se pueden dar, de cómo es que pueden recibir las noticias los miembros de esta sociedad, ¿no? Tomando un icono de la cultura de ese momento, eh, de cine o en general de la vida, un icono presente en la vida de las personas de esta sociedad, como lo fue Marilyn Monroe. Bien, entonces estas son algunas de las obras, algunas de las características del arte pop o pop art como movimiento artístico contemporáneo, vanguardista. Estos movimientos, recuerda, son aquellos que se desarrollan entre el siglo XIX y el siglo XX. Bien, entonces terminamos con esta parte, con la primera parte dedicada a los movimientos artísticos contemporáneos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta o podemos pasar a la siguiente sección? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, seguimos. Existen también bueno, vamos a ver dos posiciones clásicas sobre dónde es que encontramos la belleza, dónde encontramos lo bello en la obra de arte. Bien, esto ya es una parte del estudio que realiza la estética. Por un lado, tenemos la teoría subjetivista, que lo que nos va a decir es que la belleza se va a encontrar en el espectador, en el sujeto que capta la obra de arte. Bien,
El representante de esta posición es Theodor Adorno, filósofo alemán, que nosotros ya hemos revisado la semana pasada. em, Filósofo alemán, musicólogo, filósofo dedicado al arte, sociólogo también, miembro de la Escuela de Frankfurt, escuela donde se funda la teoría crítica. Bien, para Adorno, el arte o la obra de arte es una expresión del artista, sí, pero entonces en la teoría subjetivista lo que podemos decir que es esta expresión del artista, este todo subjetivo que el artista plasma en la obra de arte, se va a presentar al mundo cuando la obra de arte está terminada. Pero cuando la obra de arte como objeto mismo se presenta ante uno o varios espectadores, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Sucede lo siguiente, ¿bien? Em, la obra de arte ya no va a tener esta subjetividad que en un primer momento o de la que en algún primer momento la había dotado el artista, sino que en el espectador existe una necesidad de posesión, ¿bien? Una necesidad de posesión en tanto para yo interpretar la obra de arte, para decir si me parece bello o no, por ejemplo, necesito yo adaptarla a cuestiones eh, propias o experiencias propias incluso, ¿bien? Porque si no hago eso, si no hago este proceso, despojo de la subjetividad que traía consigo la obra de arte, de esta intención del artista, si no la despojo de eso y prácticamente hago mía la obra de arte, la relaciono con cosas de mi propia vida, no voy a poder ni disfrutarla, ni decir que a mí me parece bella o no, o por ejemplo una canción que me parece que es buena o me gusta o no, si realmente vale la pena escucharla o no, ¿no? Y esto sucede sobre todo, bueno, en arte pictórico podemos decir que no encontramos tanto esto, pero en la música sí encontramos esto. Por ejemplo, hay canciones eh, cuyos cuyo autor, ¿no? de una canción, se inspira a veces en cuestiones de su propia vida, en cuestiones que escucha. A veces algunas canciones nacen de la nada misma, u otras veces estuve leyendo un libro y se me ocurrió una canción y se cree, digamos, que esa canción se convierte en un éxito, ¿no? Por ejemplo, hay una canción muy conocida de esta banda inglesa llamada Pink Floyd, que el, el líder de la banda la escribe en, recordando a su primer vocalista, ¿bien? Quien muere después de una larga enfermedad, con problemas mentales, etcétera, etcétera. Ellos lo ven por última vez cuando ya está bastante mal, los va a visitar y él se inspira en toda la historia que vivieron juntos desde muy jóvenes cuando fundaron la banda. eh, y le escribe muchas cosas, ¿no? Recuerda cómo es que pasaron sus años y finalmente le dice, quisiera que estuvieras aquí. Eh, y es una canción muy sentida, que tiene este origen, ¿no? De este extrañar a una persona que fue muy importante en tu vida, que fue un amigo muy cercano, con el que vivieron muchas experiencias desde jóvenes, ¿no? Ahora que es una persona por la que ya pasaron muchos años, recuerda todo eso y como ya perdió a esta persona, lo que hace es evocar esa presencia. Bien, esta es la historia de cómo surge esta canción. Pero ¿qué sucede cuando se publica? Cuando se publica, esta canción puede tomar distintas direcciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo se decía que esta canción era
en un tono romántico, o sea, no se sabía, las personas que no sabían esta historia de cómo deja el primer vocalista esta banda por, sobre todo, problemas de salud mental, deja la banda, se aleja por mucho tiempo. Entonces, si en un primer lugar, en un primer momento escuchas la canción, le pueden dar un sentido totalmente romántico. ¿Bien? Un sentido de un extrañar al otro, pero un otro como pareja, como una afección mucho más romántica. Eh, ¿Por qué? Porque ahumía la canción. Digo, me recuerda todo esto que pasé con una expareja, que terminamos mal y nos alejamos, pero todavía la extraño, por ejemplo. Entonces le dan otro sentido. ¿Bien? Eh, Sucede en muchas canciones. Hay una clásica canción también escrita por el músico argentino Charly García cuando estaba en su primera banda, eh, sí, en su primera banda, que se llama Rasguña las piedras la canción, no sé si alguien la ha escuchado. Eh, y en torno a esa canción se construyó un mito. Imagínate, cuando la gente escuchó la canción, luego cuando la canción tiene una letra que te hace pensar mucho, entonces decían, pero ¿por qué se llama así? Eh, y parte de la letra también te evocaba a alguien que estaba como queriendo salir de algún lugar, ¿no? Y que daba gritos, gritos que se ahogaban. Entonces se creó un mito. Charlie, decían muchos, tuvo una novia en su juventud que sufría de esta enfermedad en la que parece que mueres, pero en realidad estás dormido. Bien. Y lo que había pasado era que en un momento esta joven precisamente tuvo uno de estos episodios en donde tenía todos los síntomas de, digamos, todas las características de haber muerto, pero en realidad se había quedado profundamente dormida, que los latidos del corazón disminuyen mucho, mucho, tanto así que no se pueden sentir, el pulso baja mucho, mucho. Entonces la habían enterrado viva, ¿bien? Obviamente cuando esta joven despierta, está pues ya dentro de un ataúd, está, ya se había dado la ceremonia, el sepelio y todo. Entonces lo que obviamente una persona hace si se encuentra en esta situación es querer salir, en la desesperación de no saber qué está pasando. Eh, y bueno, el relato culmina así, ¿no? Y luego la persona que cuida el cementerio se da cuenta de que hay ruidos, de que en cierto lugar, y como se da cuenta de que recién habían enterrado a esta persona, hace horas o hace un par de días, y cuando abren el féretro, encuentran a esta persona rasguñada, que había rasguñado la tela que va por dentro y todo el material que cubre, ¿no? El féretro. Entonces, bueno, pues después se había dado cuenta de eso, ¿no? Que había ocurrido esta situación, Charlie se entera y escribe esta canción. Esto es una interpretación de la canción que durante muchos, muchos años, esta canción es de los años 70, más o menos, 60, 70, eh, y hasta pasado de 2000, 2010 se creía esto. Yo escuché esta versión, ¿no? Pero luego en un momento le preguntan a Charlie, ¿no? ¿De dónde viene esta canción? O sea, porque hemos escuchado esto, y le empiezan a narrar a grandes rasgos esta situación. Y él dice, mira, la verdad es que no me acuerdo. Un día me desperté y escribí la canción y la novia que tenía en ese momento se fue a comprar la comida y cuando regresó yo ya tenía la mitad de la canción lista. ¿Ven? Eh, y así fue como se derrumbó uno de los grandes mitos en torno a una de estas canciones tan emblemáticas de la carrera de García. Pero a lo que voy es precisamente cómo es que, mira, a partir de esta necesidad de apresión, ¿no? Esta necesidad de poseer la obra de arte, la expresión artística, se pueden dar un millón de interpretaciones. Y a partir de allí se puede determinar si
la manifestación, la expresión artística, la obra de arte, etcétera, es bella o no, me interesa escucharla o no, la voy a poner en mi lista de reproducción preferida o no. Bien, valorar también, el valor también se da según la teoría subjetivista a partir de allí. Bien, entonces esta es la teoría subjetivista, representante es Theodor Adorno, filósofo alemán, sociólogo, musicólogo, miembro de la Escuela de Frankfurt. Por otro lado, tenemos la teoría objetivista, como su nombre lo señala. eh, en la teoría objetivista, lo bello y aquellas características en torno de lo bello están presentes en el objeto. Bien, en la manifestación artística, en la escultura, en el cuadro, en la canción misma, no sé, si hablamos de arte pop, en el cómic, etcétera. Y lo que yo como espectador hago solamente es captar eso. No tengo necesidad de aprender, o sea, tomar la obra de arte, transformarla bajo mi experiencia. No hago eso, ¿bien? Lo único que hago es contemplar la obra de arte. Bien. Por ejemplo, bueno, vamos a, ¿no? Tenemos aquí las clásicas esculturas, ¿no? Estas clásicas esculturas, eh, clásicas de la época clásica, eh, se entienden como bellas y tienen su valor, sobre todo un valor histórico, porque ya a través de estudios que se han dado alrededor de este tipo de obras de arte, sabemos que tienen cierta proporción, ¿bien? Hay una proporción entre las partes del cuerpo, también hay una valoración en torno a cuánto es que ha durado el material en el que se han realizado, por ejemplo, esta escultura, ¿no? También se da en torno a esta valoración respecto de a qué imagen representa. Bien, todo esto está dentro, contenido en la obra de arte. Tú ya no tienes que interpretar nada, simplemente tienes que admirar esa obra de arte. Se da pues una especie de un gusto universal, diría Kant, ¿no? Eh, Todos entendemos que estas esculturas clásicas son bellas. Bien, las esculturas de la época antigua en Grecia, las expresiones de arte en la Roma de su época. Todas estas las entendemos como bellas, tienen un valor, un interés, sobre todo histórico, y a partir de allí, valor, un interés artístico, ¿correcto? Representante de esta posición es Walter Benjamin, miembro también de la Escuela de Frankfurt, pero de otra época, distinta a la de Adorno. Bien, entonces estas son las dos teorías respecto de la belleza, de dónde encontramos lo bello. Bien, estas teorías van a responder primero, ¿qué cosa entendemos como bello? ¿Dónde encontramos lo bello? ¿Cómo es que podemos determinar la belleza, el valor o el interés que nos genera una manifestación artística o una obra de arte? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, estaba claro. Bien, gracias. Seguimos entonces. A ver, ¿qué más tenemos? Otra, Otro tema importante que se relaciona con el estudio que realiza la estética como disciplina filosófica es la relación entre la estética, el arte y los sucesos históricos y culturales que se dan y se desarrollan en cada parte, del mundo, en cada lugar y también en los procesos históricos,
los elementos históricos más importantes que podemos ver. Bien, eh, estos sucesos históricos, sociales, culturales no son aislados, ¿no? ¿Quiénes dan cuenta, quienes ven todas estas cuestiones sociales y culturales que se desarrollan? Los propios artistas, porque también son miembros de una sociedad y de una cultura. Entonces se preocupan por esto y representan esto. Bien. A un extremo de tu pantalla, en esta lámina, tenemos un cuadro que nosotros ya hemos visto, que tú sabes que es mucho más extenso este cuadro. Clásica Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, o de Rafael simplemente, ¿no? ¿Quién es este filósofo que está aquí? ¿Te acuerdas quién es? De la túnica roja, media roja. Platón. Platón, muy bien. Y si es Platón, entonces sabemos por qué está apuntando con el dedo así hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? solo creen en el mundo de las ideas. Sí, muy bien, ¿no? Porque hay que recordar que Platón va a sostener su dualismo ontológico. Para él existen dos mundos. Y el mundo de las ideas es el más importante, porque allí tenemos la idea misma de, por ejemplo, verdad, justicia, de bien, de belleza también. ¿Bien? Entonces, por eso para él es más importante el mundo de las ideas. Por eso tiene su dedito hacia arriba, ¿no? ¿Quién es el que está al costado de Platón? Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles. Sí, bien, bien, muchas gracias. Sí, Aristóteles, discípulo de Platón. Pero precisamente en Aristóteles, como sabemos, contradice en muchas cosas a Platón y en este contexto no es no, digamos, no es la excepción. Aristóteles tiene su manito así. ¿Por qué tiene la mano así, no así como Platón siendo su discípulo? Mientras que para Platón existen dos mundos, ¿cuántos mundos existen para Aristóteles? Existe uno, dos, varios. ¿Cuántos mundos existen para Aristóteles? ¿Te acuerdas? Solo uno. Solo uno. ¿Cuál es ese mundo que solo existe para Aristóteles? El mundo terrenal. El mundo material, ¿no? Por eso tiene la mano así. O sea, él no así, no así hacia abajo, ¿no? Lo que importa es lo que está aquí. Para Aristóteles recuerda que solamente existe un mundo, el mundo donde estamos nosotros. ¿Bien? Y aquí hay distintos objetos, hay esencias, etcétera. Pero solamente hay un mundo. ¿Bien? Toda esta filosofía, la filosofía platónica y la filosofía aristotélica, desarrollada luego por los neoplatónicos, por la escuela aristotélica, ¿no? Los peripatéticos, que tú sabes que son los que estaban en el liceo con Aristóteles, todo eso, imagínate, años y años de filosofía antigua, vino Rafaelo, lo plasmó así en una partecita de su cuadro, ¿no? Con el dedito así y la manito así, ya te dijo en qué se diferencia. Todo eso que hemos hablado está en dos expresiones. Bien, marca eso. Bien, seguramente este artista leyó eh, muchas cosas respecto de los filósofos clásicos, porque, sabes, este cuadro es mucho más amplio. Encontramos por un lado también hasta el mismo Sócrates, encontramos a otros filósofos como a Pitágoras, encontramos a Tales, que si no me equivoco, el de aquí es Tales. Y este es Diógenes, ¿no? Encontramos a muchos filósofos, encontramos también a muchos científicos de la época clásica. Bien, entonces en este cuadro la Escuela de Atenas lo que representa
este artista es específicamente a las personas, a los personajes más importantes del desarrollo de, el conocimiento y el pensamiento reflexivo de la humanidad, los cimientos sobre los que después desarrolla el conocimiento, la ciencia, la reflexión filosófica crítica alrededor del mundo. Bien, ahora aquí tenemos del lado, vamos a ver, sí, aquí. Al centro de la lámina tenemos la clásica Libertad guiando al pueblo de Delacroix. Eh, Obviamente el contexto de este cuadro es la revolución, ¿bien? Cómo se dio la Revolución Francesa. Y lo curioso es cómo la libertad eh, libertad, que es una de las bases de la identidad de Francia hasta el día de hoy, ¿bien? em, ¿Cómo es que está configurada en la imagen de una mujer, ¿no? ¿Cómo es que la mujer es la que finalmente eh, guía, ¿no? Marca el camino a todos estos revolucionarios de la época, ¿no? Que estaban en contra de, en su momento, de el sistema político, de su que bajo el que ellos estaban, se establecían como monarquía, y luego, bueno, vino ya después un cambio de sistema, otro tipo de gobierno, ¿no? Ahora, ¿esta escena pasó realmente o vino una mujer y tomó la bandera? Muy probablemente no, ¿bien? Probablemente no, pero el cuadro evoca sí un momento histórico muy importante para el pueblo francés, ¿bien? Es muy importante, es un hito que marca un cambio dentro de toda su estructura política, su estructura social, económica, cultural, eh, esta revolución y este cambio de sistema. Entonces, este cuadro representa todo ello, ¿no? Y bueno, luego se puedes analizar cómo es que tiene personas detrás, personas a los pies, tiene muchas personas que son quienes defendían a la corona de la época, que yacen muertas, cómo es que se contrasta la figura erguida de la mujer representando la libertad con las otras figuras que están detrás, el juego de colores, pero eso ya es una cuestión eh, que pertenece a otra sección, a otro ámbito de la estética, ¿no? Aquí vemos la importancia de el arte representando sucesos históricos muy relevantes para distintas sociedades. Bien, bueno, y por último tenemos un ejemplo eh, ya un poco más propio, un poco más de nosotros. eh, Tenemos la clásica Lima Antigua de Pancho Fierro, que se puede observar hoy en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos una galería ahí llamada Pancho Fierro. Bien. Eh, en, en este cuadro, a ver, vamos a verlo un poco más de cerca, ¿no? ¿Qué cosa se representa? Precisamente se representa esta estructura social, ¿no? De la Lima antigua. Esta es una procesión, bueno, no sé si se lee aquí, a ver, sí. Sí, la procesión cívica de 1821, dice aquí. 1821 es el año donde se proclama la independencia del Perú. Bien, entonces, ¿qué cosa está evocando esto? Precisamente, cómo es que la sociedad del pueblo, la población de Lima en este caso, ¿no? Em, Desarrolla sus distintas actividades en torno a esta proclamación del, eh,
este año muy importante en donde se proclama la independencia del Perú. Luego hay otras escenas, ¿no? En donde se representa sobre todo, y esto es algo muy, muy característico de la obra de Fierro, a las personas afrodescendientes, ¿no? Si te das cuenta cómo están representadas las personas nativas también de aquí, del Perú, es muy importante esta representación que se realiza, porque obviamente en la época virreinal en el Perú no teníamos mucha representación de eh, estas comunidades que si bien eran las que trabajaban en las distintas partes de nuestro país, en realidad lo que se tiene son cuadros de virreyes, de gente, de criollos, de españoles, de europeos que yacían aquí en nuestras tierras. Bien, entonces esta es la importancia de la representación artística pictórica. También tienes muchas expresiones en el ámbito de la música, que bueno, que por obvias razones no podemos representar aquí, pero sí hay una gran unión desde los comienzos de cuando emergen estas artes con la representación que pueden dar ellas de distintas etapas sociales, sobre todo muy representativas en los cambios o en los inicios de nuevas épocas a lo largo del mundo, a lo largo de las distintas sociedades, ¿no? Y de distintos grupos también. Bien, entonces, a ver, avanzamos. Parte importante a la que se dedica la estética como disciplina filosófica, bien, que estudia, es cómo es que con distintos ámbitos de la sociedad el arte cumple cierto papel. Bien, cómo el arte está presente en distintos campos que tal vez que nosotros no nos damos cuenta, pero está allí. Bien. Por ejemplo, con la pedagogía, es decir, un papel educativo dentro de la sociedad. Em, Desde los inicios de la filosofía se le da al arte em, un papel pedagógico muy importante. Por ejemplo, en República de Platón, en un diálogo platónico, se pone mucho énfasis en la educación del ciudadano, sobre todo del gobernante, que debe tener una educación eh, muy acorde en el ámbito musical. Pero, ojo, no puede aprender a tocar todos los instrumentos, ¿bien? Sino que va a tocar, por ejemplo, la lira, va a aprender a tocar la lira porque las notas, la melodía que emerge de la lira es muy acorde con eh, todas las características que debe tener un futuro gobernante. Va a poder aprender a tocar la citara, que sería como un antecesor de la guitarra que nosotros tenemos, ¿no? Pero, ¿qué cosa no puede aprender respecto del arte? La flauta, por ejemplo. Está vetada la flauta. Bien. También, ¿qué más está vetada? Están vetados los poetas de la ciudad ideal platónica. ¿Por qué? Porque, bueno, los poetas, dice Platón a través de la voz de Sócrates, lo que hacían antes, ¿no te acuerdas? Dice, ¿no? Antes ellos narraban estos mitos, ¿no? Para dar cuenta de cómo se creó el universo. Entonces mienten los poetas, ¿no? Los poetas, ojo, los poetas no son como los poetas que conocemos ahora, que publican sus libros, ¿no? Sino los poetas estos eran estas personas que cantaban, precisamente estos mitos se transmitían de manera oral, por ejemplo, Homero era un poeta de esa época, ¿bien? Pero ellos estaban prohibidos o si eran parte de la ciudad, de la polis, debían estar regulados, ¿bien? Su actividad debía estar regulada.
Aristóteles también le da un poco em, de importancia al arte, también otra vez a la música dentro de su estructura política, pero él dice, por ejemplo, que por el contrario de Platón, la cítara está prohibida, ¿ya? También ahí contradice un poco a Platón, como es un poco de costumbre. Bien, aquí tienes, por ejemplo, ya, bueno, esto es parte de otra cultura, ¿no? Del antiguo Egipto, pero damos cuenta de cómo allí también se desarrollaba una educación en torno a la música, ¿no? Aquí tienes distintos instrumentos musicales. Esto es una especie de lira y esto sería lo que se puede conocer como una cítara, ¿bien? Precursor de la guitarra. Y esto es una especie de arpa, o bueno, un precursor del arpa, ¿no? Bien, otro ámbito en donde podemos dar cuenta de o que se relaciona el arte es el arte y la moral, o el arte y la parte que tiene como función moral. En el siglo XX, a inicio del siglo XX sobre todo, dado específicamente en esta parte de la región, se empiezan a dar distintos levantamientos, movimientos, protestas, sobre todo de los grupos que en su momento fueron acallados, ¿bien? Que la mayoría eran grupos originarios de este lugar, de esta parte del mundo. Entonces, mm, a través del arte, lo que se buscaba era la no confrontación, sino el poder construir y tejer lazos de fraternidad entre, entre todos, sobre todo entre los grupos minoritarios dentro de la sociedad. Y así pues poder hacer fuerza, poder relacionarse, ¿no? Porque para el otro lado tenías los grupos que durante mucho tiempo habían ejercido un poder frente a los demás. Bien, entonces esta es la función moral del arte. Avanzamos, ¿qué más tenemos por aquí? El arte como forma de conocimiento. Si hablamos del arte como forma de conocimiento, eh, tenemos presente la teoría filosófica respecto del arte sustentada por Immanuel Kant. Recordemos que en la crítica del juicio, para Kant, bien, em, primero se debe captar la obra de arte sin mostrar interés alguno. El gusto, por lo tanto, no es interesado, ¿no? Recuerda, sigue los cimientos de su imperativo categórico Kant. Es así que eh, nosotros tenemos de alguna manera un gusto que en primer paso es que es subjetivo, ¿bien? Pero dado que nosotros tenemos razón, ¿correcto? Este gusto se transforma en objetivo, porque todos tenemos dentro de nuestra razón categorías mentales. Entonces, el arte, al volverse universal, también es una forma de conocimiento para Kant. Por su parte, el filósofo alemán, también Martin Heidegger, nos dice que la obra de arte, cuando se presenta ante ti, ¿qué cosa quiere hacer? Lo que quiere hacer la obra de arte es develarte una verdad. El arte tiene en sí una verdad. Lo que tú debes hacer, bien, tratar de captar esa verdad. Y esa verdad te va a proveer conocimiento. Por eso el arte es una forma de conocimiento para Heidegger. Bien, ahora tenemos, por último, el arte como crítica a la sociedad. Eh, lo que busca el arte, sobre todo los inicios del siglo XX, es describir las situaciones que pasaban
los distintos grupos eh, en distintas sociedades, en distintas clases sociales, bien, eh, y, a, y a través no solamente de este representar, sino denunciar y a veces burlarse, ¿bien? Denunciarlo a través de un tono burlesco, una caricaturizar a estos personajes que tenían mucho poder, ¿no? Para que la gente diera cuenta de lo que ellos pensaban, cómo eran en realidad. Bien, aquí no se ve muy bien, pero en el banquete de los ricos de José Clemente Orozco, aquí lo que vas a ver debajo son como trabajadores, ¿no? Que sostienen la mesa del banquete de estas personas eh, que tenían pues mayor estatus económico, social, todo, ¿no? Entonces, como el banquete de los ricos entonces se sostiene por la clase trabajadora. Representantes de este análisis que se realiza son Adorno, otra vez miembro de la Escuela de Frankfurt, que tiene muchas críticas, sobre todo críticas desde el ámbito cultural, críticas a la sociedad de masas, ¿no? Cómo se ha masificado el arte, cómo el arte ha perdido este espíritu crítico, este espíritu desafiante que lo dotaba también de cierta verdad. Y en el Perú tenemos a José Carlos Mariátegui, que en su obra, en su libro titulado El artista de la época, tenemos varios ensayos en donde lo que hace Mariátegui es, sabemos que Mariátegui tuvo mucha influencia del marxismo italiano cuando eh, migra a Europa, ¿bien? Entonces estas ideas las trae aquí al Perú, a Latinoamérica Mariátegui escribe en relación a esto y lo que nos dice es pues que durante mucho tiempo, lamentablemente, el artista, ¿no? Por una cuestión de subsistencia, que es algo que hasta el día de hoy podemos ver, ha tenido que mm, acceder al gusto vulgar, dice Mariátegui, al gusto vulgar de la burguesía, o sea, de esta gente que quiere ser retratada de alguna manera, ¿no? Encarga cuadros, por ejemplo, que enaltezcan su figura, ¿no? Pero bueno, pero dice Mariátegui, pero basta, ¿no? O sea, ha llegado el momento en donde el artista realmente deba reproducir lo que piense, sobre todo a la sociedad, a los dolores de la sociedad, a lo que aqueja a la sociedad, ¿no? Porque si vamos a seguir en esto, en este complacer en los grupos de poder, a los burgueses, dice a la burguesía, nada va a cambiar, ¿no? Porque finalmente la burguesía solamente quiere, dice Mariátegui, del artista, algo que satisfaga su, su mal gusto respecto del arte, ¿no? Esta concepción que tiene la burguesía respecto del arte es puro mal gusto, dice ¿no? No está eh, en relación a lo que es realmente el arte. El arte es una manera de expresión, sí, pero de expresar y de buscar un cambio para la sociedad, ¿no? De expresar los problemas que tenemos, no para satisfacer una cuestión de eh, cómo es que se quiere ver, cómo se quieren ver estas personas que tienen poder, ¿no? Que quieran vanagloriarse, de tener un montón de obras de arte en sus casas, ¿no? Ese no es el fin del arte, según Mariette, ¿no? Y según esta posición en todo caso. Bien, entonces seguimos a ver qué más tenemos. Em, ya para ir casi finalizando, tenemos cómo es que se representa el arte y cómo es que se interpreta después el arte. Por un lado, tenemos a Cassirer, Ernst Cassirer, quien, acuérdate, vimos en Antropología Filosófica. Y para Cassirer, el hombre es un
ser simbólico. Bien. Y el arte es un símbolo, porque forma parte del mundo que ha creado el hombre. Entonces, el arte es una expresión simbólica que puede ser captada e interpretada por el ser humano, porque el ser humano lo que compone su mundo a través de símbolos, ¿bien? El arte pictórico, la música, la escultura, todo tiene un carácter de símbolo, porque es parte del mundo creado por la humanidad. Bien, según Cassirer. Por otro lado, tenemos al filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, eh, quien en su obra Cumbre, Verdad y Método nos dice que la obra de arte se va a presentar como un juego, o sea, la obra de arte es lúdica, ¿bien? Hay un juego, hay un juego, hay una interacción entre la obra de arte y el espectador, ¿sí? Pero el espectador tiene, ojo, el espectador tiene, trae consigo un horizonte de interpretación, dice. En este horizonte de interpretación nosotros tenemos vivencias anteriores, tenemos prejuicios, pero ojo, prejuicios no en el sentido negativo, sino prejuicios son ideas ya concebidas que traemos a esta interacción, este juego lúdico, ¿no? Dice el arte como cuestión lúdica, la obra de arte como cuestión lúdica. Tenemos todas estas herramientas, todos estos elementos que nos van a ayudar a interpretar el arte. Bien, es importante porque Gadamer acuña el término hermenéutica. La hermenéutica, pues, es la interpretación de textos en filosofía. Así, esta interpretación se traslada al campo del arte, donde Gadamer también tiene buenos textos sobre arte. Nos dice precisamente que el análisis artístico, el análisis del arte, va a componerse de estas cuestiones, de la obra de arte, del espectador, de este movimiento lúdico que hay entre la obra de arte y el espectador, y el horizonte interpretativo que cada uno trae consigo para poder captar la obra de arte en sí. ¿Correcto? Por último, los códigos culturales, identidad y diálogo intercultural dentro del arte. El arte lo hemos definido a lo largo de las sesiones que hemos tenido respecto de la estética, pero algo muy importante es que cada sociedad, cada grupo social, bien, tiene maneras de expresar su arte, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, me parece que es la comunidad Koniwa Shipiba, una comunidad Koniwa Shipiba que tiene su manera de expresar su arte, ¿no? A través de ciertas figuras, de ciertos colores. Si tú ves un telar que esta comunidad construye, personas que conocen de ello van a identificar rápidamente que se trata de esta comunidad originaria del Perú, porque allí plasman pues distintas cuestiones propias de cada sociedad. Bien, si tenemos un arte, por ejemplo, de los conigos shipibos, seguramente no va a tener la misma forma, los mismos colores, el mismo material incluso, que por ejemplo, si tenemos un telar de una comunidad, por ejemplo, de una comunidad aymara. Son distintas maneras de expresar su propia identidad cultural. Y el arte también sirve para eso, para que expresen, para que construyan estas sociedades, estos grupos humanos, su propia identidad y para que los otros también conozcamos esto. Bien, entonces en este sentido no hay ninguna invalidación de estas expresiones, sino que el arte es un demostrar, una herramienta para poder expresar todo ello. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien, entonces voy a pasar a dejar de compartir para en los minutos que nos quedan, vamos a desarrollar
preguntas dedicadas a esta semana. Bien, a ver, un minuto. Bien. Tenemos aquí entonces, en el documento, tenemos la lectura complementaria. Nos dice lo siguiente. El arte contemporáneo, sensual, insaciable en el regodeo de los placeres, surcado de turbios conatos hacia una aristocracia mal entendida que apunta como ideal voluptuoso, prepotente o cruel, suspirando hacia un misticismo que es también egoísta y voluptuoso, sin fe en Dios y sin fe en el pensamiento, es también, incrédulo, pesimista y muy poderoso para hacernos creer en semejantes estados de ánimo. Este arte, que los moralistas condenan verdaderamente, cuando se estudia en sus raíces más profundas y en su génesis, solicita la acción que no se atreve a condenar, reprimir o enderezar el arte, sino a dirigir la vida más enérgicamente hacia una moral más sana y profunda, que será madre de un arte más noble de contenido, y diré que además de una más noble filosofía. Un extracto del Brevario de Estética de Benedetto Croce. Bien. Eh, bien, a partir de lo que hemos leído en este fragmento, se puede deducir que el autor considera que una de las funciones del arte, ¿cuál sería? Es el resultado de una cuestión pedagógica, es el aspecto moral que nos orienta en la vida, o tal vez una función del arte es un campo de desenfreno y ocio, o tal vez una función del arte es el requisito para aumentar la imaginación, o por último, una de las funciones del arte es que esta es la fuente de obtención de placeres desmedidos. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? Según lo que hemos leído aquí. La B. La B, ¿no? Según este fragmento nos dice qué cosa, ¿no? El arte contemporáneo tiene muchas taras, ¿no? Y lo que se debe hacer, ¿qué cosa es un arte que dirija la vida más enérgicamente hacia una moral más sana y profunda? Dice Croce, ¿no? Que nos va a traer precisamente un arte más noble de contenido y todavía va a llegar hacia la filosofía. Entonces, nos habla de un aspecto moral del arte, ¿no? La función moral del arte, en este caso, como orientador de la vida. Bien, entonces, la lectura complementaria, alternativa correcta, letra B. Avanzamos. A ver, vamos a los ejercicios. Ejercicio número 1. En su segundo manifiesto surrealista, André Breton afirma que el único extravío delirante que no se podía aceptar era el de un sistema de conservación social que protegía a un orden perverso con explotadores y explotados. De esta manera, correspondía a los artistas posicionarse frente a este tipo de irracionalidad que amparaba injusticias. Se concluye que el planteamiento de Breton muestra una relación con la concepción del arte basada en qué cosa? En su función placentera y desinteresada, en su posibilidad para alcanzar la verdad, ¿acaso en la capacidad para ilustrar al público o en la reforma de los valores económicos o por último en su función para criticar a la sociedad? ¿Cuál sería la alternativa correcta respecto a esto que nos han dicho del segundo manifiesto de Breton? La E. La E, ¿no? Recordemos que, como te comenté,
Breton lo que buscaba era que los artistas, sobre todo los surrealistas, se comprometan con esta crítica y esta lucha ante el momento social y económico, sobre todo que pasaba en la Francia de la época, y buscaba que de manera mucho más radical que los artistas se afilien al Partido Comunista. Muchos se afiliaron y otros no, ¿no? Dalí, como te conté, Dalí no se afilió. Entonces ahí hubo una ruptura, por eso es que tuvo una ruptura muy fuerte con el movimiento, ¿bien? Entonces, ejercicio número uno, alternativa correcta, letra E. ¿Sí? Avanzamos. Ejercicio número dos. Las pinturas abstractas, a diferencia de las pinturas realistas, tienen formas, diseños y colores que no se parecen a los objetos representados. Son más difíciles de analizar que las pinturas imitativas, ya que no se puede tener idea de lo que se está viendo. Los artistas en el siglo XX comenzaron a pintar de este modo como una manera de evocar los estados de conciencia o emociones profundas. Para que el espectador pueda apreciar cualquier pintura abstracta, solamente tiene que experimentar y pensar acerca de sus propias figuraciones e ideas. ¿Cuál de estas 5 alternativas concordará con lo que hemos dicho en este párrafo? Puede ser, intenta hacer una crítica a la obra pictórica abstracta, o tal vez expone las características principales del subjetivismo estético, o establece requisitos para apreciar los objetos reales. Tal vez indica que el arte debe ser un reflejo de la realidad. Por último, ¿acaso propone la igualdad entre la subjetividad y la objetividad? ¿Qué alternativa marcamos respecto de lo que nos han dicho sobre las pinturas abstractas? B. La letra B, ¿no? Prácticamente, ¿qué nos dice? ¿Por qué? Porque aquí nos dice, mira, para que el espectador pueda apreciar cualquier pintura abstracta, tiene que experimentar y pensar acerca de sus propias figuraciones e ideas. O sea, algo que es solamente mío, ¿no? Muy subjetivo. Si estamos todos frente a una pintura abstracta, no sé si con ustedes creo que vimos la semana pasada algunas de estas pinturas, ¿no? Yo le puedo dar una interpretación, tú le vas a dar otra interpretación, tu compañero también le va a dar otra interpretación. ¿Por qué? Porque según este fragmento nos dicen que para nosotros poder apreciar este arte abstracto, tenemos que adentrarnos en nosotros mismos y evocar ciertas cuestiones de nuestra propia experiencia, ¿no? Y yo no tengo la misma experiencia que tú, ni que la de tu compañero, ni de la que cualquier otra persona. Bien, entonces esto en realidad nos está evocando, nos está mostrando las características del subjetivismo estético, ¿no? Es decir, que lo bello se encuentra en la apreciación del espectador. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra B. Vamos, ejercicio número 3. En medio de una conversación sobre libros, José Manuel declara lo siguiente. Dice, los libros de autoayuda son magníficos. Cada uno de ellos me ha enseñado muchas cosas que desconocía y que ni la escuela ni mis padres me hubiesen podido explicar. Gracias a ellos he podido aprender a ser disciplinado y ordenar mis finanzas. Por eso es que yo los considero arte, pues no solo entretienen, sino que hacen algo más importante que es educar. Respecto de esto que ha expresado José Manuel, podemos decir que se relaciona con qué? Con una concepción pedagógica del arte, según Platón, acaso con una concepción del arte cercana a la de Kant,
o con el entretenimiento como fundamento artístico, tal vez con una noción del arte como base individualista o la propuesta de renovar el arte desde lo lúdico. ¿Con quién estaría de acuerdo José Manuel, según lo que ha expresado? Muy bien, ¿no? Con la letra A, o sea, la función pedagógica del arte, ¿no? Para Platón, con ello estaría de acuerdo José Manuel, ¿no? De acuerdo a lo que ha expresado, ¿no? Como el arte, en este caso la literatura, para él los libros de autoayuda han podido guiarlo respecto de distintos ámbitos en su vida. Bien, entonces ejercicio número 3, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 4. En una conversación sobre el tipo de arte de su preferencia, Alfredo le comenta a su amigo lo siguiente, le dice, el arte abstracto, aquel que expresa el mundo interior del artista, es demasiado subjetivo. Esas obras solo pueden tener una fama pasajera, porque las obras que perduran son las que reproducen la realidad con mayor fidelidad. Todo lo subjetivo es relativo a un contexto y no trasciende en el tiempo. Solo basta con que pensemos qué tanto del mundo subjetivo de Da Vinci tiene la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, el clásico cuadro de Da Vinci. Eh, de la opinión de Alfredo, podemos deducir que esta opinión expresa, ¿qué cosa expresa? Una defensa de los preceptos surrealistas, acaso una crítica a la perspectiva impresionista, un encuentro entre realismo y arte pop, una renovada apuesta por el modernismo o una crítica a la perspectiva expresionista. ¿Qué podemos decir que expresa esto que nos ha dicho a la conversación? ¿Qué alternativa sería aquí la correcta? ¿No? Nos dice, el arte abstracto es demasiado subjetivo, esas obras solo pueden tener una fama pasajera porque las obras que perduran son las que reproducen con mayor fidelidad la realidad, ¿no? Por lo tanto, esas obras no van a perdurar en el tiempo. Solo basta con que pensemos qué tanto del mundo subjetivo de Da Vinci tiene la Gioconda o la Mona Lisa, ¿no? Sí, bien, ¿no? O sea, lo que podemos decir es que está realizando una crítica a la perspectiva expresionista, porque acuérdate que el expresionismo alemán, sobre todo, nos habla, nos menciona que lo que se debe ver en la obra, por ejemplo, en la obra pictórica, es lo más profundo de cada uno de los artistas. Bien, no debemos imitar cuestiones que están en la realidad, porque ¿para qué? Lo que debemos hacer es expresar lo que tiene cada uno dentro de sí. Bien, eso es lo que se va a considerar arte. Y Alfredo está en contra de eso, porque nos dice, mira, piensa qué tanto del mundo subjetivo de Da Vinci, o sea, lo que Da Vinci pone, lo que Da Vinci tiene dentro de sí, tiene la Gioconda, ¿no? La Gioconda es la reproducción de una mujer con la sonrisa que es un poco rara, ¿no? Que esa es una de las características más importantes de la Gioconda, como la sonrisa un poco de lado, ¿no? Con la expresión muy serena. Eso es lo que finalmente pintó Da Vinci. Ahora, hay un montón de debates respecto del rostro, de quién era la Gioconda, ¿no? Pero en realidad lo que se quiso plasmar es eso. Bien. Entonces es una crítica, pues, esto al expresionismo. Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra E. Avanzamos, a ver, ejercicio número 5. En medio de un recorrido por una exhibición de arte, el guía comenta que, más allá de corrientes o estilos artísticos, todas las grandes obras de arte han destacado también por su gran trabajo sobre el color. Tanto los impresionistas como los expresionistas
han logrado un manejo estupendo del color. Es por eso, concluye el guía, que no podemos decir que la belleza de una pintura depende exclusivamente de quien lo vea. Si esa persona lo percibe como algo hermoso, es porque ese cuadro tiene características que todo ser humano podrá reconocer. Lo que ha dicho este guía puede ser calificado como qué, como una perspectiva relativista, como una posición objetivista, acaso como una propuesta de arte pop, o como una postura subjetivista, o por último como una postura criticista. La B. La B no es una posición objetivista. ¿Qué te dice? Ay, a ver, vamos a ver aquí. Sí. Porque dice, ¿no? Más allá de lo que cada uno puede opinar, ¿no? Sobre distintas obras de arte, hay algo que no se puede negar, el gran manejo del color y de las luces que tienen los artistas, ¿no? Cómo representan los colores, cómo contrastan los colores. Eh, bueno, ya esto es un poco más específico, ¿no? A veces un cuadro que tiene un color así rojo, la sombra la pones de color azul, así, ¡ra! ¿No? Mira cómo pone la sombra, cuando antes no se usaba el azul, se ponía otro color, ¿no? Entonces, este manejo de colores, que es muy representativo de cada etapa, de cada corriente artística, según este guía, es lo que todos nosotros vamos a reconocer como un elemento que dota de belleza estas obras de arte. ¿Bien? Nadie puede negar eso. Entonces, es algo que tú captas. ¿Bien? Tú no le estás dando este, esta denominación de bello, esta característica. Lo bello de esta característica yace en la característica misma. Tú te vas y no la ves, sigue siendo bello eso. Bien, entonces, por eso es una posición objetivista, ejercicio número 5, alternativa letra B, a ver si nos da tiempo de hacer esta. A ver, una de las grandes novelas de Fyodor Dostoyevsky es Crimen y Castigo. En esta obra, el personaje principal cree que asesinando a una anciana prestamista que maltrata a su hermana menor, podrá obtener los medios para alcanzar todo su potencial. Por ello, según su razonamiento, esto no es condenable aun cuando sea ilegal. En el marco de la relación entre el arte y la sociedad, es deducible que esta obra eh, se corresponde a qué relación, a la relación del arte y lo psicológico, o es un ejemplo del arte y su función moral, es una expresión acerca de la crítica social, es un gran modelo de la estética modernista o es una muestra del arte como conocimiento, ¿no? La B. Bien. La B, ¿no? Nos habla de cuestiones morales. O sea, esta obra literaria tan importante nos habla de cuestiones morales, ¿no? Sobre todo de este embrollo moral en donde se encuentra el protagonista, ¿no? Y cómo es que se desarrolla. Entonces, ejercicio número 6, alternativa correcta, letra B. Dejo de compartir para compartir inmediatamente las diapositivas con todas las claves correspondientes a los ejercicios de esta semana, la lectura complementaria y los 8 ejercicios. Bien, llegamos al final de la sesión de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Eh, Les deseo una buena semana, una buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión.